aspecto muy importante de la Universidad Michoacana es la tradición que tiene en la divulgación del conocimiento. Desde hace muchos años esta labor se ha asumido por muchos universitarios como un trabajo sistemático y organizado. En ese sentido, a nosotros se nos facilita la condición. Existen programas de radio, existen programas de entrevistas, la universidad participa en programas educativos como la Ciencia en tu Escuela o Ciencia para Niños y sus Papás, o recientemente está ya una tradición de muchos años del Tianguis de la Ciencia. Entonces hay un movimiento de divulgación dentro de la universidad. Podemos más o menos caracterizar a un divulgador pues como una persona que en principio le gusta comunicar su trabajo o su conocimiento, pero además que tiene también ciertas habilidades de comunicación. Hay pues características personales que es muy difícil cambiar. Hay gente que sabe mucho, pero le resulta muy complicado comunicar, o gente que le cuesta mucho o es muy fácil comunicar, pero que sus conocimientos no son así como muy profundos, ¿no? Entonces creo que debe haber un equilibrio entre la capacidad de comunicación, la habilidad para hacerlo y desde luego los medios. Cada medio va a ser diferente y requiere cierto tipo de cualidades. Creo que aquí hay un problema de cómo se enseñan esas ciencias, ¿no? Todas las ciencias son fáciles si uno tiene el gusto por ellas y le dedica el tiempo necesario, pero también es muy importante de cómo las llevemos, cómo las miremos, ¿no? En el caso mío, yo creo que siempre supe que quería estudiar algo que tuviera que ver con las ciencias biológicas. Es un área que siempre me ha gustado, pero creo que los maestros también tuvieron un papel importante, ¿no? Los maestros de la primaria, salíamos al campo donde yo estaba haciendo la primaria y uno notaba cierta pasión en el profesor cuando hablaba de una planta o cuando hablaba de la topografía del terreno y cosas de estas. Entonces a uno le va gustando esa área más que otras, ¿no? En la secundaria, que fue cuando yo por primera vez miré a través de un microscopio, bueno, ese fue un momento clave porque nos permitieron descubrir un mundo totalmente nuevo para nosotros, un mundo que no existía en nuestra conciencia. Y bueno, eso fue una experiencia muy importante, ¿no? Y creo que desde ahí se fue formando cierta atracción y cierto gusto, en mi caso, por la biología. Y creo que eso le pasa a cualquier profesionista. Si tú le preguntas a un físico matemático en dónde adquirió el gusto, en general se adquirió en esas etapas de la educación. Por eso es tan importante el mensaje con el que nosotros lleguemos a los estudiantes. Actividades, por ejemplo, como el Tianguis de la Ciencia son importantes porque desde su propia concepción, desde su propio nombre, lo que están diciendo es que la ciencia es algo divertido, que es algo que se puede aprender con relativa facilidad y que es muy satisfactorio conocer la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, este tipo de actividades y este tipo de mensajes son clave a la hora de escoger carrera. Desafortunadamente no son tan masivas como quisiéramos y tan permanentes como quisiéramos. Entonces hay cierta tendencia a escoger otro tipo de carreras. Además existe la convicción de que los investigadores pues es gente muy esforzada y muy matada y que va a vivir mal, y hay que derrotar también esa situación. Los científicos también podemos ser gente interesante, guapa y que además nos paguen bien. Cualquier sociedad que pretende salir adelante tiene que ser una sociedad que está fundamentada en el conocimiento, y esto lo podemos ver a nivel internacional. Los países más desarrollados y los que más destacan son también los que tienen los mejores niveles educativos, los niveles culturales más altos. Las mejores universidades del mundo están en estos países, de manera que tenemos que aprender de esto. Entonces, la ciencia, la cultura, la educación son los pilares sobre los que la sociedad se puede desarrollar. Diría yo, los únicos pilares sólidos sobre los que se puede construir una sociedad diferente.